Buenos días. ¿Sí se me escucha, jóvenes? Sí se escucha, profe. Ya, perfecto. A ver, jóvenes. Buenos días, Kevin. A ver, jóvenes. Vamos a comenzar haciendo un repaso y leyendo la lectura de la semana anterior. Profesor, ¿por qué dedica tiempo de la clase a leer la lectura? Porque en los exámenes de admisión suelen venir lecturas, ¿no? Sobre todo los chicos que, digamos, están en el bloque E, como ustedes, sobre todo ellos, y les viene 2 preguntas de la lectura, ¿no? Entonces, si les viene 2 lecturas, son 4 preguntas, o sea, la mitad de las preguntas van a ser lecturas, así que esto no es una cuestión de pasar el tiempo, ni mucho menos, ¿no? Es una cuestión, creo yo, fundamental para su preparación. Muy bien, semana 14. Ahí está. A ver, hagamos un repaso primero. ¿Se está viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí. Ya, muchas gracias. ¿Qué debe tener una persona moral? Conciencia, saber distinguir lo bueno de lo malo, libertad, elegir, ¿no? Por ejemplo, el caso es que Pedro es un joven que tiene pareja y le gusta mucho una nueva compañera del trabajo. En este contexto se pregunta, ¿está bien o mal? La conciencia moral es eso. Está mal engañar a mi pareja. Yo sé distinguir lo bueno de lo malo. La libertad sería decidir engañarla. Y la responsabilidad, hacerme responsable de mis actos. ¿Es lo mismo una persona inmoral que una persona amoral? No, porque a la persona inmoral, como vimos, por ejemplo, Pedro es inmoral, sabe distinguir lo bueno de lo malo, o sea, tiene conciencia, elige libremente, tiene libertad, pero elige mal y transgrede una norma moral. Por eso es responsable. Pero una persona moral es aquel que no tiene, como vimos, ¿no?, esas características, o sea, o no tiene conciencia, una persona con problemas mentales, o un niño, un infante, o una persona coactada a hacer algo. Y por ende, en sentido estricto, no es responsable de sus actos, ¿no?, como dice acá. ¿Correcto? Norma moral se realiza por convicción y una sanción interna. Engaño a mi pareja y me siento mal, ¿no? Siento remordimiento. Pero el padre que no le pasa una pensión a sus hijos, esa es una norma jurídica, ¿no? Si no lo hace, puede ir, ¿no? O por ejemplo, está prohibido hacer trabajar a un niño. En el Perú están prohibidas muchas cosas y se hacen, ¿no? O sea, así que, digamos, está mal eso, pero no respetamos mucho las normas jurídicas, ¿correcto? ¿Está mal que un policía mate manifestantes en una marcha? De hecho que sí. El policía solamente puede atacar a un manifestante cuando él atenta con su vida, ¿no? Está mal quemar un carro, sí, pero eso no le, digamos, da hecho a una persona, ¿no? Porque la vida humana es superior, ¿no? Con eso no estoy diciendo que está bien que quemen carros, ¿no? O sea, para nada, eso está mal, porque también están atentando un derecho, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Pero está peor, o sea, es peor que maten por eso, ¿correcto? Si ni a los ladrones la policía los mata, joven, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Cuando roban, pues mucho cuidado con eso, ¿no? Valores éticos fundamentales, dignidad, todos somos fin en sí mismos, todos somos iguales porque tenemos dignidad y tenemos razón. Es el valor que exige un similar trato para los seres humanos en el reparto de bienes y o castigos, ¿no? ¿No se cumple la justicia en el Perú? No, porque encuentran a una persona con 400 soles, 36 meses de prisión preventiva. Otras personas que le han dado 500.000 soles a la policía, no pasó nada. Eso es injusto, ¿no? Para todos la misma vara, ¿correcto? La justicia, como sabrán ustedes, es ciega, ¿no? Solidaridad es el valor que exige cooperar. Los sanmarquinos fueron solidarios con las personas que vinieron de provincia, ¿no? ¿Y cómo les pagaron? Como ha dicho Amnistía Internacional,
de manera desproporcional. Los llevaron a la cárcel, no permitieron que vaya gente de la defensoría y más. O sea, el contexto en el que vivimos, jóvenes, prueba que a las personas no se les está tratando con los valores éticos de la sociedad, ¿no? Y por eso, jóvenes, por eso, el Perú, para los estándares internacionales, ya no es ni siquiera una democracia débil, como lo era, ¿no? Es un régimen híbrido, ¿no? ¿Correcto? ¿Dónde quedaron esos defensores de la democracia? Me gustaría verlos, ¿no? Porque ya no es una democracia. Es interesante porque hoy día cuando venía a hacer deporte, tomé desayuno en un restaurante y noticia en estos programas periodísticos, digamos, por ser amables, ¿no? El Perú es el peor país para conducir en el mundo. ¿Y por qué no sacan la otra noticia de que el Perú ya no es una democracia para los estándares internacionales? ¿No? Entonces, digamos, la libertad. ¿La gente tiene libertad de salir a marchar? Por supuesto, se la tiene, ¿no? Dilemas éticos, ¿no? Ya saben, no sé qué hacer y no sé qué curso de acción elegir. Hipotéticos, el del tranvía, lo vimos. Reales, o sea, por ejemplo, reales, nosotros comentamos el caso de los médicos italianos, ¿correcto? De los médicos italianos que tuvieron que decidir entre salvar a jóvenes o personas de la tercera edad en la pandemia, ¿no? Ejemplo de dilemas éticos, el aborto, postura en contra, digamos, el feto es una persona, postura a favor, el feto no es una persona. Sí es un ser humano, porque pertenece a la especie, pero no es una persona. ¿Correcto? Peter Singer. La eutanasia, postura a favor, el hombre es libre y si quiere acabar con su vida, cuando tiene una enfermedad terminal, lo puede hacer. Postura en contra, la religiosa, no porque no somos ni dueños de nuestra vida. ¿Correcto? Muy bien. Vayamos a la lectura complementaria. ¿Correcto? Yo la voy a leer, pero ustedes me van a dar la clave. A ver. En la antigua Grecia, la eutanasia no se planteaba como un problema moral, ya que la concepción de la vida era diferente. Para este pueblo, una mala vida no era digna de ser vivida, y por tanto ni el eugenismo ni la eutanasia complicaban a las personas. Cicerón le da significado a la palabra como muerte digna, honesta y gloriosa. O sea, es mejor morir de forma digna a estar padeciendo, para Cicerón, que es un pensador y abogado romano. Hipócrates, ¿no?, representa una notable excepción. Él prohíbe a los médicos la eutanasia activa, así como la ayuda para cometer suicidio. O sea, Hipócrates, digamos, no va con esta tendencia general que señalaba que, digamos, se debía permitir la eutanasia. No, Hipócrates más bien dice que no, prohíbe la eutanasia en el juramento hipocrático. Platón dice, se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. O sea, Platón está a favor de la eutanasia. En la Edad Media, bajo la óptica de creencias religiosas cristianas, la práctica de la eutanasia es considerada como pecado, puesto que la persona no puede disponer libremente sobre la vida que le fue dada por un ser sobrenatural. Las religiones monoteístas, como la católica, o sea, ¿qué es un monoteísmo? Mono uno, teo, Dios. Las religiones que creen que existe un Dios, los judíos, los cristianos, los musulmanes. Los incas, por ejemplo, eran politeístas, creían que habían varios dioses. Los griegos también, no sé, Hera, Hermes, Dionisio, Apolo, Afrodita, ¿correcto? Entonces, las religiones monoteístas, una de ellas el cristianismo católico, entienden que el privilegio de la vida implica conocer la muerte, por lo que se debe estar plenamente consciente del momento final para despedirse de familiares y amigos y poder presentarse en el más allá como un claro conocimiento del fin de la vida. ¿Correcto? ¿No? O sea, valoran la vida las religiones monoteístas. Con la modernidad se desgaja el pensamiento medieval. La perspectiva cristiana deja de ser la única y se conocen y discuten las ideas de la antigüedad clásica. Se defiende que la salud puede ser alcanzada con el apoyo de la técnica, con las ciencias naturales y de la medicina.
Francis Bacon, en 1623, defiende que la muerte de un enfermo ayudado por el médico no constituye un problema religioso, ya que es al científico a quien le corresponde determinar cuándo un hombre enfermo debe morir o no. O sea, el médico debe determinar, no el cura. Tomás Moro, en 1516, presenta una sociedad en la que los habitantes justifican el suicidio y también la eutanasia activa, sin usar este nombre. A fines del siglo XIX, en América del Sur, existía la persona del despenador o despenadora, encargada de hacer morir a los enfermos desahuciados a petición de los parientes. Interesante, miren, o sea, acá en América del Sur existía el despenador, ¿no? En el presente se sustentan diferentes opiniones sobre la eutanasia y son variantes las prácticas médicas y las legalidades en los distintos países del mundo. Muy bien. ¿Cuál es su clave, joven? La B. De la lectura anterior se infiere que en la antigua Grecia la vida no estaba sacralizada como en la Edad Media. Eso opina su compañero. ¿Están de acuerdo con él? La doctrina cristiana había alcanzado su máxima expresión en la antigüedad. No, la no es, la C. Hipócrates gozó de mucha influencia que Platón o Cicerón. No. A ver, la E dicen, a ver, no es la A, no es la C. Hipócrates gozó de mucha más influencia que Platón. No, si se está diciendo que en la antigüedad la eutanasia era extendida. Pero en el caso de Hipócrates era una excepción, ¿no? La C no es. La D, la eutanasia formaba parte de una política de Estado bien regulada. Política de Estado parece que tampoco era. No existían valores de ningún tipo ya que se permitía la eutanasia. Se permitía la eutanasia, pero eso no quiere decir que no existían valores, ¿ah? Así que tampoco es la E, ¿no? La B, ¿no? Esa era la clave. A ver, veamos algunas preguntas. Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente dentro del campus de la universidad. El criminal lo amenazó con un arma de fuego, lo combinó a desnudarse y entrar en esas condiciones a la biblioteca central. O sea, miren, un criminal lo amenazó, le dijo que se desnude y que entre a la biblioteca central. Marque la alternativa que caracterice mejor a Manuel mientras cometía dicha acción. ¿Es un inmoral? ¿Manuel hizo eso porque quería? La D. Es una persona moral. Muy bien, así es, ¿no? Muy bien. Dice, a ver, 2. Hace algunos años, un hincha de Alianza Lima fue arrojado al piso desde una gran altura en las instalaciones de un estadio de fútbol. Como consecuencia de ello, perdió la vida trágicamente. Los responsables de dicho homicidio eran 2 personas que fueron identificadas, juzgadas y sentenciadas. Estas dos personas provienen de extracciones sociales diferentes. Sin embargo, recibieron penas semejantes por execrable acción. O sea, estas personas que mataron al hincha de Alianza, que eran de la U además, uno tenía mucho dinero y otro era pobre, pero los dos recibieron el mismo, digamos, la misma pena, podríamos decir, ¿no? La B. Muy bien, la B. Eso es justicia. No es que digamos porque uno tiene más dinero, no, los dos. Profesor, Dígame. por el chat le mandé una pregunta de filosofía. ¿Me Ya, podría a ver. ayudar a...? Claro, a ver, ya. Avanzamos con este y luego vemos su pregunta, ¿ya? Ok. Ya, perfecto. El Estado es una institución que surgió en un determinado momento de la historia humana. La norma jurídica procede del Estado y su incumplimiento genera una sanción efectiva
que en el mundo moderno consiste fundamentalmente en privar de libertad a un individuo, ¿no? Claro, una norma, a ti no te preguntan si tú quieres cumplir una norma jurídica, te coactan. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La B no es. La C, profe. La norma moral es anterior. La norma jurídica procede del Estado y su incumplimiento genera una sanción efectiva que consiste fundamentalmente en privar de la libertad a un individuo. Así es, ¿no? La norma moral es anterior a la norma jurídica, claro, porque ya había libertad y el Estado coacta un poco la libertad, ¿no? 4. Durante la Segunda Guerra Mundial, el médico nazi Joseph Mengele llevó a cabo experimentos con seres humanos en el campo de concentración de Auschwitz. Los experimentos tenían que ver con gemelos y pretendía encontrar evidencias para corroborar la tesis pseudocientífica de la superioridad racial aria. ¿Cuál de los valores éticos fundamentales se vulnera en este caso? La A. Así es, ¿no? Cuando se experimenta con un ser humano, se lo trata como un medio para un fin, ¿correcto? Miguel se encuentra rindiendo el examen final de una importante asignatura en una universidad privada. Debe aprobar ese curso, de lo contrario perderá la beca que tiene por su buen rendimiento. Miguel sabe que no estudió lo suficiente, así que decide pedir ayuda a su compañero del costado que tiene las respuestas correctas. Antes de marcar las respuestas en su examen, Miguel piensa que lo que hace no es correcto, pero le permitirá seguir gozando de la beca. ¿Qué clase de dilema enfrenta Miguel? ¿Hipotético o real? Real, profesor, la B. Así es, pues, ¿no? Real, porque eso puede surgir. O sea, ustedes van a dar exámenes y, digamos, pueden copiar. Pero bueno, se exponen también, pues, si copian más que el profesor, digamos, los descubre, ¿no? Muy bien. A ver, antes que lo olvide, déjenme tomar el screenshot que acredita que nosotros estamos... Micro, cámara... ¿Dónde están los participantes? Aquí está. Viajó. Veamos lo que tenemos para la semana. Tu compañero envió una pregunta que dice: según Augusto Salazar Bondi, el periodo escolástico de la filosofía latinoamericana se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII y estuvo marcado por el poderoso influjo ejercido por el pensamiento cristiano. A propósito de tal periodo, es correcto afirmar que estuvo relacionado con la C, la problemática de la guerra justa. En el periodo escolástico se da el debate de la humanidad del indio 1 y el debate de si la conquista, la guerra, era justa o injusta. Por eso es la C. ¿Correcto? Muy bien. Ok, Entonces, profesor. ya, perfecto. Ahora, jóvenes, vamos a reflexionar sobre estética. Una pregunta, jóvenes. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí se puede ver, profesor. Sí, Se ve, profesor. se ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. A ver, jóvenes. Acá tenemos la disciplina filosófica denominada estética, que viene de la voz griega aiestetike o aiestética en el caso del latín. Sin embargo, esta palabra recién, o sea, fue creada, digamos, en el siglo XVIII por Baumgarten, ¿correcto? Fue el primero en utilizar el término estética.
Claro que los antiguos reflexionan sobre la belleza, por ejemplo. Platón tiene un diálogo donde reflexiona sobre la belleza, si no me equivoco es el Ión, ¿correcto? Pero no existía propiamente ese nombre, ¿correcto? Muy bien. Entonces, digamos, la estética tiene que ver con lo dotado de percepción o sensibilidad. ¿Y por qué la estética tiene que ver con eso? Probablemente porque la belleza se manifiesta a través de los sentidos. Podemos ver una escultura bella, un cuadro bello, podemos escuchar una sinfonía bella, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a un museo captamos sensiblemente la belleza. O sea, no es que entendemos racionalmente la belleza. Entonces, como los sentidos juegan un papel fundamental en la captación de la belleza, digamos, la estética tiene que ver con lo dotado de percepción o sensibilidad, ¿no? Etimológicamente, claro está. Ya una cuestión más contemporánea, podríamos decir que es la disciplina filosófica que estudia el arte y sus características, ¿no? Probablemente, jóvenes, esta definición es más contemporánea por dos razones. La primera, jóvenes, es porque en los cuadros nosotros podemos, digamos, reflexionar sobre los cuadros, ¿no? Miren esta pintura de David, La muerte de Sócrates, ¿no? Es una pintura bien cargada. O sea, los filósofos estudian los cuadros, jóvenes, porque creen que los cuadros también expresan ideas de la época. Por ejemplo, en la cultura griega no se veía mal, digamos, que una persona rete la muerte. Miren, Sócrates lo hizo. Entonces, este cuadro está comunicando una idea, esa idea de Sócrates de que es preferible morir padeciendo una justicia o una injusticia que cometiendo una. ¿El juicio fue injusto? Sí, pero Sócrates, a pesar de eso, como les expliqué en la semana 2, se queda a enfrentar su juicio. O por ejemplo, ¿qué diría Nietzsche sobre esta escultura? Esta escultura, por ejemplo, representa los ideales del cristianismo, la mansedumbre. Ha muerto Jesús y María se resigna. Nietzsche diría que esa es expresión de la moral del esclavo, porque una persona fuerte se enfrenta y se venga como se debe hacer, según Nietzsche, ¿no? Correcto. En cambio, por ejemplo, el cristianismo nos ayuda un poco a, digamos, sobrellevar las tribulaciones de la vida. Justamente esta pregunta del aliancista que murió porque lo empujaron, digamos, personas de la U, su padre era cristiano, y su padre dijo en una conferencia, pero yo perdono a esos jóvenes, cristianos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Otra persona podría decir, yo les voy a hacer lo mismo, que se pudran en la cárcel o cosas por el estilo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el arte también transmite ideas y por eso los filósofos también estudian las manifestaciones artísticas como expresión de las ideas de una época. ¿Correcto? Muy bien, la otra razón, jóvenes, es que se ha reflexionado sobre en realidad qué es arte, qué no es arte. Por ejemplo, les dejo una pregunta. Cualquier objeto en un museo de arte, jóvenes, ¿es arte? Por ejemplo, este urinario en un museo, ¿es arte? ¿Qué dicen? Tal vez en la forma en cómo lo presentan, ¿sí? Ya, tal vez, dice su compañero. Por ejemplo, esta manifestación artística la presentó Marcel Duchamp, artista francés que tuvo la osadía de intentar exponer, porque, digamos, fue rechazado, digamos, el objeto, un urinario en la Sociedad de Artistas Independiente de los Estados Unidos, ¿no? Ahí les pongo la explicación. La idea que aparentemente quería transmitir Duchamp era que si vemos el objeto en un baño, es un urinario. Si lo percibimos en un Sodimac, es una mercancía por la cual tenemos que pagar. Pero si lo contemplamos en un museo, parece que el mismo espacio del museo exige que tú veas ese objeto como artístico, ¿no? ¿Correcto? Además, parece que él se quería burlar también, porque creo que en la Sociedad de Artistas Independientes en Nueva York
pagabas $8 y exponías. Entonces él parece que quería transmitir la idea de que, ya, entonces si yo pago $8, puedo exponer cualquier cosa. Y muchos dicen que lo hizo como una burla, pero de pronto, digamos, fue tomado como un acto revolucionario y más. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, este dato es importante, ¿no? Porque los artistas, supuestamente, siempre ponen su nombre, ¿no? Y acá, bueno, no le puso Marcel Duchamp, sino R. ¿No? Muy bien, entonces, cualquier objeto en un museo de arte es arte, porque ya las personas han defecado, ya imagínense toda la avalancha de cosas que vino después de eso. Entonces, para responder esta pregunta, lo que vamos a hacer es una revista histórica, una revisión histórica de lo que han dicho los filósofos sobre el arte. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. A ver. En el mundo antiguo, Platón no veía bien el arte. ¿Por qué? ¿Cuántos mundos existían para Platón, jóvenes? ¿Recuerdan? 2. 2. Dos. Muy bien. Mundo de las ideas y mundo sensible. ¿Correcto? Mundo de las ideas, idea de caballo. Y en este mundo sensible, la copia de la idea de caballo es un caballo. ¿Cuál es el caballo real? ¿El caballo que tú ves en un rancho o la idea de caballo? Para Platón. La idea de caballo. La idea. Así es, la idea de caballo. Entonces, cuando el artista pinta un caballo, él está haciendo una copia del caballo, porque claro, la pintura no es el caballo está en el establo. La pintura es una copia del caballo que ve en un rancho, en un establo, pero a su vez ese caballo es la copia de la idea de caballo. Por eso Platón dice que el arte es la copia de la copia. ¿Correcto? Entonces, además que tú no puedes expresar de manera sensible la idea de caballo. Es algo que se capta para Platón racionalmente. Recuerden que para Platón yo accedo al mundo sensible por mis sentidos y al mundo de las ideas por mi razón. Entonces, si Platón, digamos, hiciera con nosotros una, digamos, visita al Museo de Arte de Lima, al Museo de Arte Italiano, ¿no? Y, digamos, diría que en esos cuadros que hay en el Mali, por ejemplo, no se puede captar la idea de bien. ¿Correcto? Es una cuestión racional. Y por eso Platón no ve con buenos ojos el arte y por eso expulsa a los artistas de su ciudad ideal, ¿no? Porque para Platón los artistas usualmente están versados. ¿Cuántas partes tenía el alma para Platón? ¿Recuerdan? Racional, irascible y concupiscible. Razón, ira y deseos. ¿Con qué parte del alma para Platón están versados los artistas? Con la parte concupiscible, con los deseos. Y para ser una buena persona, a decir de Platón, ¿qué parte del alma debía gobernar? ¿Recuerdan? La racional. Racional. Así es, la racional. Además, jóvenes, que Platón, y esto es importante, Platón decía que el arte no suele curar el dolor, ¿no? Por ejemplo, a ver, jóvenes, si yo estoy triste porque he terminado con mi pareja y me pongo a escuchar canciones de desamor de Mon Laferte, Adele, ¿me curo o me enfermo más? ¿Me enfermo más? Ayuda en el Sí. proceso. Según Platón, nos deprimimos más, ¿correcto? Entonces, la filosofía para Platón es superior al arte, porque la filosofía te hace entender el dolor, no te sumerge más en el dolor. Profe, ¿Correcto? Dígame, Alison.
Pero hay personas de que cuando se sienten tristes, así por decirlo, es ahí donde les llega más la inspiración. Por ejemplo, hay personas que transmiten todo lo que sienten en el papel o en una pintura. Lo transmiten mientras van pintando, dibujando y es como una forma de desahogarse y todo ese sentimiento está recargado en ese objeto, en su obra que han creado. Y algunos se sienten más tranquilos o relajados. Bueno, en mi caso, a mí también me ha pasado y lo que yo hacía era pintar o dibujar lo que yo pensaba, cómo me sentía o escribía y como que me relajaba o me sentía más liviana, por así decirlo. Es ¿Sí? como un medio también, pienso yo, el arte. Sí, es cierto, Alison, yo estoy de acuerdo con usted. De lo que usted habla Aristóteles. Eso se llama la catarsis. El arte es como una liberación, ¿correcto? Y es cierto también lo que usted dice. Muchos artistas, por ejemplo, un día recuerdo que estaba en un karaoke, ¿no? Y una de las chicas que estaba en el grupo donde yo estaba pidió la canción Someone Like You de Adele, una canción muy conocida, ¿no? Y un amigo me dijo, Adele, o Adele, no sé cómo se pronuncia, le debe dar las gracias a ese chico que la dejó, porque gracias a esa ruptura amorosa, ella compuso esa canción y es conocida mundialmente. Es cierto, ¿no? Nosotros podemos inspirarnos. Por ejemplo, no sé si ha escuchado Alison al ex vocalista de Leucemia, Daniel F. Es un músico peruano. Tiene bonitas canciones. No, Si no lo ha profesor. hecho, bueno, si no lo ha hecho, hágalo. Tiene muy buenas canciones. Profesor, ¿él no es el Y que canta de Al colegio no voy más? sí, él mismo, ¿no? Entonces, Daniel F., por ejemplo, que sí ha escuchado, su compañero Kevin, dice en una canción, si no me equivoco, es El Centinela y La Alquimista, ¿no? Adele, perdón, Daniel F., como estaba comentando, Daniel F. dice, ¿no? Las canciones salen de los días amargos, de los malos días, de las tormentas. Claro, porque cuando uno está bien, Alison, cuando uno está bien, está feliz, pues. En cambio, cuando uno ha tenido un golpe con la realidad, una crisis, un choque, digamos, una tribulación, una pena, uno se distancia y piensa y expresa algo, ¿no? Por eso, en realidad, yo creo que uno se hace sabio en los momentos difíciles, ¿no? No en los momentos buenos. Así que también yo creo que está muy bien cómo usted reacciona a esos momentos eh, de la vida, ¿no? Por ejemplo, Sófocles decía que la sabiduría gotea del dolor. Claro, pues porque cuando uno está feliz no piensa, ¿no? Y por eso muchos filósofos creen que la filosofía surge de la crisis, del choque que tiene, ¿no? Y por eso, si usted lee la vida de los artistas, siempre tuvieron algo, ¿no? Es como que no fueron felices en la infancia, creo. Tuvieron algo que los llevó a filosofar. De lo contrario, no, pues de lo contrario es, o sea, ¿no? En cambio, ese joven que se repliega a pensar es porque ha encontrado algo en el mundo que no, digamos, que no le cuadra, ¿no? Así que yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice su compañera, ¿no? Como la última canción de Shakira, también, pues, por ejemplo, una catarsis para ella, ¿no? Y además que gana plata, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, compañera. Y bueno, eso o de eso también Alison habla Aristóteles. Ese es el término de catarsis, ¿no? El arte da catarsis, liberación, ¿no? Nos libera, ¿correcto? Y por eso hay personas que el arte los ayuda mucho en su vida, porque es como una terapia para ellos, ¿correcto? Muy bien. Para Aristóteles, jóvenes, el arte es una actividad que se produce. A ver, Aristóteles, jóvenes, a ver, no sé si acá tengo. Para Aristóteles, jóvenes, hay tres tipos de saberes. Los saberes teóricos, los saberes prácticos y
perdón, los saberes técnicos, los saberes prácticos y los saberes teóricos, así, en este orden. Los saberes técnicos, se trata de saber técnica, o sea, se sabe algo para hacer, poiesis, producir, y de ahí viene tecne. Tecne es arte, ¿no? La traducción al, digamos, castellano. Los saberes prácticos son como que la ética o la economía. Sé, pero persigue una utilidad. ¿No? Utilidad, aquel fin es la hacer, la producción. Y los saberes teóricos, como la filosofía, recordarán ustedes, son inútiles. Se busca el saber por el saber mismo. Eso quiere decir que, miren, igual que Platón, Aristóteles pone los saberes técnicos en lo más elemental. O sea, para Aristóteles y Platón era mejor un filósofo que un artista. ¿Por qué? Porque los griegos creían que es mejor el que trabaja con la mente que aquel que trabaja con las manos. ¿Correcto? Pero con todo, jóvenes, el arte griego es muy elevado. O sea, debemos saber cierta técnica. No cualquiera para crear, o sea, no cualquiera crea esto, por ejemplo. Miren estos detalles, jóvenes, ¿no? Quien hizo esta obra debió conocer el cuerpo humano. Miren estos detalles, ¿no? Miren el detalle de los pies. Debió ser muy paciente. De hecho que sí, ¿no? O sea, miren. Por ejemplo, esta es una de mis esculturas favoritas, jóvenes, ¿no? Si no me equivoco, la hizo Fidias, ¿no? Fidias, el gran escultor griego, admirado mucho en el Renacimiento. Miren esta escultura ya, miren estos detalles, por favor. Ya es, digamos, miren este detalle de acá. O sea, es una técnica, ¿no? Miren esto de las Profesor, ¿y qué representa? rodillas, miren el tobillo, miren estos detalles de los pies. Ya pues, ¿no? ¿Alguien sabe quién es Laoconte? Filósofo. ¿Mm? ¿Aparece No, en no era un la filósofo. Odisea o la Ilíada, creo? Sí, es un personaje de la Odisea. Laoconte es un sacerdote troyano. Lo que pasa es que, ¿cómo ingresan los griegos jóvenes a Troya? Con un caballo, ¿recuerdan? Con un caballo, ¿no? Con un ardite. Y cuando supuestamente los griegos emulan que se van y dejan esto, ¿no? Laoconte le dice a Príamo, que era el rey, que queme ese caballo, porque le daba mala espina. El que advierte. Claro, él le advierte, o sea, si hubieran hecho caso a Laoconte, no hubieran perdido la guerra, ¿no? Pero ustedes saben que el destino de los griegos era entrar a Troya. De los dioses tienen que hacer que el destino se cumpla. Entonces Poseidón envía su serpiente marina para que mate a Laoconte. Y bueno, mata a Laoconte y a sus hijos. ¿Ya? Sus hijos. Y este es el momento. Este rostro, wow, sobre este rostro se han escrito tantos libros, ¿no? Hay uno de Lessing, Wilkenman, ¿no? Digamos, esa es la historia. Pero bueno, es una escultura muy hermosa. Incluso hay otra variante del mito donde Laoconte le dice a Apolo, Apolo, yo te he servido toda la vida, por favor, dales a mis hijos lo que cualquier ser humano quiere. Y cuenta el mito que los hijos de Laoconte comenzaron a quedarse dormidos y murieron. Para los griegos, el mayor bien de un hombre era morir. Los griegos eran pesimistas, en realidad, ¿no? Muy bien. Vamos a la época moderna. A ver, hemos visto de Kant, jóvenes, la crítica a la razón pura, las reflexiones nociológicas de Kant, su criticismo. Fenómeno, nómeno, ¿correcto? ¿No? Muy bien, luego hemos visto la crítica a la razón práctica. Hemos visto la ética de Kant, la moral autónoma, el imperativo categórico, la dignidad. Y ahora vamos a ver la crítica a la facultad de juzgar, que es la tercera
crítica de Kant que se dedica al estético. O sea, Kant es tan ordenado que para cada disciplina filosófica tiene un texto. Muy bien, en el tiempo de Kant, jóvenes, digamos, se veía el arte como algo inferior. ¿Por qué? A ver, quiero que me entiendan esto, jóvenes, ya saben. O sea, esto es lo que yo debo explicar, pero yo quiero que ustedes entiendan, entonces para eso deben entender lo que les voy a decir a continuación. La ciencia veía el arte como algo inferior. Porque la ciencia llega a conocimientos universales. En cambio, el arte se basa en la imaginación. Y la imaginación es subjetiva. Entonces, la ciencia siempre ha visto al arte como algo inferior. Pero la ética o la moral también instrumentalizaba el arte. Muchos moralistas decían que el fin del arte era moralizar a las personas, ¿no? ¿Han leído alguna vez una fábula de Sopo? ¿Han leído una fábula de Sopo, Sí, jóvenes? profe, varias. Sí. Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo ya más, o sea, creo que como es audiovisual, mucho más universal. Pero jóvenes, ya, si no han visto esto, no tenían infancia, jóvenes. A ver, jóvenes. Compartir, ventana. Ajá, me olvidé. Compartir con sonido. Compartir sonido, ventana. ¿Han visto este dibujito, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Mi hijo un tiempo que tenía ya. Muy bien. ¿Cuál es la moraleja de ese dibujito? A ver, ustedes lo han visto. ¿Cuál es la moraleja? Como el que se prepara mejor ante una situación adversa, como la enfrenta mejor, algo así. Claro, es como que un padre que le dice, mira, tú cuando eres joven terminas el colegio, hay gente que se va de mochilero y toca la guitarra, el otro con el violín, que quiero trabajar y salir los fines de semana, muy bien. Pero hay una persona que está estudiando, estudia, ¿no? Entonces es como que la persona más meticulosa, más virtuosa, más disciplinada, es la que triunfa a la larga en la vida. Es una metáfora para los jóvenes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Kant se creía que el arte, esa es una producción artística, o sea, el fin del arte era moralizar a quien consume el arte. ¿Correcto? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, ¿no? Si se dan cuenta, por lo que estamos viendo, se instrumentalizaba el arte, ¿no? El arte era algo inferior a los ojos de la ciencia y el arte era un vehículo para comunicar ideas morales. Kant se revela frente a esta idea de su época. Y Kant dice que el arte es una finalidad sin fin. O sea, el artista no tiene por qué moralizar a las personas. O, por ejemplo, Kant diría que el artista no tiene por qué, ojo con eso, no tiene por qué comprometerse con una causa. ¿Correcto? No, que el arte debe crear conciencia social. No diría Kant. O sea, el fin del arte, o sea, el arte no sigue ninguna finalidad, sino la satisfacción misma. Así que nada de moralizar con el arte ni cosas por el estilo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos paramos frente a una obra de arte, hay un sujeto que juzga. ¿Correcto?
Sin embargo, para Kant, las obras artísticas a la mayoría nos gustan. Por eso, por más que hay individuos que la juzgan, si la mayoría de individuos consideran esa obra como buena, eso quiere decir que hay una, digamos, universalidad objetiva, en realidad intersubjetiva, en el arte. Les pongo un ejemplo, jóvenes. Si ustedes leyeron la Ilíada, en el canto 6 de la Ilíada hay una escena muy bonita. Héctor va a enfrentar a los griegos y su esposa Andrómaca se acerca y le dice: Héctor, no te enfrentes, por favor, a los griegos. ¿Por qué le dice Héctor? Porque los griegos son 10 veces más que nosotros. O sea, el ejército griego era 10 veces más grande que el de los troyanos. O sea, si los troyanos tenían 1 millón, los griegos tenían 10 millones. Segundo, que los griegos tenían a Aquiles, que es más fuerte que tú, le dice su esposa a Héctor, ¿no? Entonces, Héctor le dice: yo te amo, Andrómaca, pero también amo mi ciudad y la voy a defender. Y en ese contexto hay uno de los pasajes más conmovedores de la Ilíada, porque Héctor carga a su hijo y su hijo se asusta y llora porque lo ve con el penacho, ¿no? Y Héctor le dice: si muero hoy día de hoy en batalla, quiero que cuando tú crezcas digan: ahí va el hijo de Héctor. Quiero que digan que tú eras más fuerte y más valiente que yo, ¿no? Algunos comentadores dicen que el hijo de Héctor llora porque sabes que es la última vez que lo ve, ¿correcto? Entonces, estimados jóvenes, la mayoría de personas que lee ese pasaje de la Ilíada se conmueve. ¿Por qué? A ver, si está en una guerra entre Perú y no sé, otro país, y yo voy a la guerra y me llevo la Ilíada y me tengo que despedir de mi esposa y, digamos, de mi hija, voy a recordar ese pasaje, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, claro, la Ilíada es un texto. Personas como nosotros leen ese texto, pero la mayoría, digamos, concuerda de que es un pasaje bello, este pasaje que les estoy comentando, ¿correcto? Entonces, el arte, para Kant, o sea, los juicios que manifestamos sobre el arte son universales porque la mayoría de personas coincide en ellos, ¿correcto? Otro de los pasajes, jóvenes, muy bonitos de la Ilíada es el que voy a proyectar a continuación. ¿Han visto la película Troya, jóvenes? Profesor, pero los aqueos terminan matando a todos los varones troyanos, ¿no? No, no a todos, porque escapan. Eneas escapa y Eneas funda Troya. Eneas es En los subterráneos escapan, creo, todo. pasajes. Eso también se ve en la película, cuando Paris No, le da, sí, pero el hijo digamos, a de Eneas creo Héctor. que le da una espada, si no me equivoco, ¿no? A ver, veamos. Aquiles ha matado al hijo de Príamo, a Héctor. Y miren, su padre se presenta, ¿no? El padre de Héctor se presenta a pedir el cuerpo. ¿Quién eres tú? Alguien que tuvo que soportar lo que ninguno en la tierra ha soportado. Estoy arrodillado ante el hombre que asesinó a mi hijo. ¿Príamo? ¿Cómo llegaste aquí? Conozco mi territorio mejor que cualquier griego. Eres muy valiente. Porque yo te podría acabar en un instante. ¿Tú crees que ahora le tengo miedo a la muerte?
visto a mi hijo caer herido. Te he visto arrastrando su cadáver mientras te alejabas. Déjame llevarlo. Él se merece el honor de un funeral apropiado. Tú sabes eso. Deja que me lo lleve. Mató a Patroclo. Él pensó que fuiste tú. Dime a cuántos has matado. A muchos hijos, a padres, a hermanos y a esposos. ¿A cuántos, valiente Aquiles? Conocí a tu padre. Falleció prematuramente. Pero tuvo suerte, no vivió lo suficiente para ver a su hijo muerto. Tú me quitaste todo lo que tenía. A mi hijo Héctor, heredero de mi trono, defensor de mi reino. Lo que sucedió no lo puedo cambiar. Era la voluntad de los dioses. Pero concédeme este pequeño favor. Yo quise a mi muchacho desde el momento en que él abrió los ojos hasta el momento en que tú se los cerraste. Déjame lavar su cuerpo. Déjame recitar las plegarias. Déjame poner 2 monedas en sus ojos para el barquero. Si dejo que partas de aquí, si te lo llevas, todo seguirá siendo igual. Aún serás mi enemigo en la mañana. Aún eres mi enemigo esta noche. Pero hasta los enemigos se tienen mucho respeto. ¿Ven, jóvenes? O sea, es muy difícil que un ser humano se enfrente a esta obra artística y no se conmueva, pues. ¿Correcto? Porque, o sea, ha matado a su hijo y ven cómo se acerca. Y me parece interesante, además, creo que, bueno, Príamo es viejo, ¿no? Y por ende sabio para los griegos. Aquí les dicen, mató a mi amigo. Y Príamo le pone como un espejo moral. Y le dice, ¿y a cuántos has matado tú, Aquiles? ¿Cuántos amigos? ¿A cuántos esposos? ¿Cuántos hijos? Como que tú estás jugando a mi hijo porque mató, pero tú también has matado un montón, ¿no? Y claro, Aquiles le dice, pero igual serás mi enemigo mañana. Y Príamo le da una lección, ¿no? Eres mi enemigo hoy día, pero incluso los enemigos se merecen respeto, ¿no? ¿Se dan cuenta? A los enemigos políticos, nada que soy de derecha, entonces que maten esos perrucos, no, pues respeto la vida. Eso también falta, ¿no? Parece en el Perú. Yo creo que este pasaje es muy bonito, ¿no? Entonces, como la mayoría de personas que leen este pasaje de la Ilíada se conmueven, Kant dice que tiene un valor universal esa, digamos, obra, ¿no? Muy bien. Bueno, yo he visto la primera entrega de la película Avatar, Allison, ¿no? No sé si se refiere a la primera entrega. Esa sí la he visto, ¿no? Pero la última ya no la vi. Profesor, pero Dígame. Aquiles creo también mató a varios hijos de Príamo, no solo a Héctor. Cierto, ¿no? Mató a Deifobo, mató a todos Pero los hermanos de Andrómaca también, ¿no? Príamo solo reclama por Héctor nada más. Es como que le tiene más cariño a él. Sí, bueno, lo que pasa es que en la película, por ejemplo, hay ciertas licencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llega Príamo al campamento de Aquiles? Porque Apolo lo lleva. No es que llega conociendo, digamos, solo, ¿no? Pero la idea de este diálogo sí es cierta, porque si uno lee el canto 24 de la Ilíada,
es ese tema, ¿no? El canto 24, según la estudiosa de la cultura griega francesa Jacqueline de Romilly, es una oda a la compasión. O sea, Aquiles comprende que Héctor ha muerto, que él va a morir, que todos vamos a morir. Entonces, si todos vamos a morir, hay que perdonarnos, ¿no? Hay que perdonarnos. Un poco ese es, según esta estudiosa, la filosofía de ese canto. Por eso la mayoría de personas que se topa con una obra griega, como que considera que es bella. Entonces yo pienso que ese es un buen ejemplo para hablar de esto de la universalidad objetiva. Como muchos individuos que han leído la Ilíada consideran que es una buena obra, entonces eso es una universalidad objetiva. Y bueno, es cierto pues que Príamo le tenía cariño a Héctor. En realidad quien lee la Ilíada quiere a Héctor, ¿no? Aquiles no, porque Aquiles es un sujeto malvado, ¿no? Iracundo, en su propio ejército, digamos, genera una suerte de, digamos, cisma. En cambio Héctor no, ¿no? Héctor era un buen padre, Héctor era como el baluarte, esperanza de los troyanos, ¿no? Y por eso los troyanos saben que si moría Héctor, como que iban a ser más fáciles, ¿no? Para los griegos. Muy bien. Hegel, que también le gustaba mucho la cultura griega, Hegel dice que el arte es la expresión sensible de la idea. ¿Qué quiere decir eso? Que uno primero tiene una idea y luego busca materializar esa idea. ¿Correcto? Por ejemplo, jóvenes, Edvard Munch, ¿no? Edvard Munch, ¿no? El famoso, digamos, ¿han visto esta obra de arte que se llama El Grito? Sí, profesor. Ya, por Sí. En esta obra de arte, Edvard Munch cuenta que estaba con sus amigos caminando y estaba más, por la descripción que da él, estaba en el crepúsculo, el sol ya se había ocultado, pero habían como lenguas de fuego rojas en el cielo, naranjas, y de pronto Munch sintió como que un grito atravesaba la naturaleza. Luego fue a un museo francés y vio una momia de la cultura Paracas. Y esa cara que ustedes ven ahí en el grito, esa cara está inspirada en una momia de la cultura Paracas, ¿no? Entonces, ven, primero Munch tuvo la experiencia, la idea, y luego llegó a su estudio y pintó. Todo comienza así. Tengo una idea, vivo algo y digo, de esto voy a escribir un poema. Primero tengo la idea y luego lo materializo, ¿no? ¿Recuerdan el idealismo de Hegel? Primero la idea de libertad y luego la realidad. Ya. Igual es en el arte. Primero tengo la idea, ¿no? Digo, puedo hacer una novela sobre este contexto peruano. Y luego, digamos, me aboco al trabajo de escribir. ¿Correcto? Hegel, ¿no? Hegel también decía, jóvenes, que hay la belleza en la naturaleza. Por ejemplo, cuando yo voy y veo una catarata en San Ramón, ¿no? Bonita provincia del departamento de Junín, ¿no? Digamos, o sea, la naturaleza también es bella. Pero también hay una belleza artística, que es la creación humana. Para Hegel, y es su tesis, la belleza artística es superior a la belleza en la naturaleza. Porque claro, yo puedo decir, ¿no? En este paisaje todo es bello, pero esa parte del paisaje no es bello, o esta catarata es hermosa, pero si fuera más grande, sería más hermosa. Entonces, ¿qué hago? Creo un cuadro donde esa catarata es enorme. Es decir, en el arte yo puedo retocar y mejorar la naturaleza, ¿no? Es como, por ejemplo, una historia de amor, ¿no? Tienes una historia de amor, esto, todo, 3 años felices, pero luego esa persona que tú amabas y te amaba se comporta mal y se desaparece de tu vida, ¿no? Esa es tu historia de amor real, bonita en un tiempo. Pero entonces tú escribes una historia de amor en una novela y la mejoras, pues. Todos los novelistas hacen eso, ¿no? Se basan, pero mejoran para hacer la historia de amor mucho más bella, digamos, ¿no? Por eso a veces cuando la gente ve películas, dice, ya esas películas, ¿no? Digamos, ya
ya pues, ¿no? O sea, ya son muy idealistas y eso, porque claro, el cineasta está contando quizás una historia de amor, pero la retoca, ¿no? Para que sea supuestamente más bella, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Eso señala. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta este punto? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Ya. Muy bien. Pero a los enemigos siempre nos enseñaron a destruirlos, dice Allison. Claro, esa enseñanza está mal, ¿no? Porque en el mundo griego no era así. En el mundo griego incluso se debía respetar al enemigo. Si lo matabas, debías dejar que le den sus ritos funerarios para que, digamos, le pongan las 2 monedas, porque Cauronte lo tenía que, digamos, por el lago Estigia, pasar al reino de Hades. Y si no tenía las monedas, el barquero no iba a ser su trabajo. ¿Correcto? En el mundo griego sí había una ética del guerrero. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Un pequeño descanso de 2 minutos y volvemos, ¿ya? Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Jóvenes.
Estoy solo en el aula. Sí, profesor. Muy bien. Perfecto. A ver, entonces ahora. Ya. ¿Sí se está viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, perfecto, muy amable. Entonces tenemos acá a Nietzsche. El arte surge del trance de lo dionisiaco. Recuerden que para Nietzsche, en el origen de la tragedia, la cultura griega se expresaba en los dos dioses, en el dios Apolo y en el dios Dionisio. ¿Correcto? ¿No? En el dios Apolo, dios Dionisio. Ya saben que Apolo es la racionalidad, el día, la luminosidad, ¿no? En cambio, Dionisio es la oscuridad, la noche, la voluntad irracional, ¿correcto? ¿No? Entonces, para Nietzsche, el arte tiene que ver más con lo dionisíaco, en el sentido que para Nietzsche el arte tiene que ver un poco más con el lado emotivo del hombre, más que con el lado racional. Por eso, jóvenes, hay muchos escritores, artistas, que recuerden que el vino, para Dionisio, es como que no, uno se contacta con Dionisio a través del vino. Entonces, el ejemplo que se suele poner es que, claro, muchos artistas dicen que, digamos, pintan o crean, y para eso tienen que estar un poco inspirados, y parte de esa inspiración es tomar un poco de vino. Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro es de esta idea, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, Julio Ramón Ribeiro señala esto que les estoy diciendo. A ver, les voy a leer la prosa apátrida 85. Miren qué dice este famoso cuentista peruano. La única manera de comunicarme con el escritor que hay en mí es a través de la libación, perdón, solitaria. Al cabo de unas copas, él emerge. Lo que está diciendo Ribeiro es que para comunicarse con su yo escritor debe tomar unas cuantas copas. Por eso dice, al cabo de algunas copas, él emerge y escucho su voz. Una voz un poco monocorde, pero continua. Por momentos, imperiosa. Yo la registro y trato de retenerla hasta que se va volviendo cada vez más borrosa, desordenada y termina por desaparecer cuando yo mismo me ahogo en un mar de náuseas, de tabaco y de bruma. Pobre doble mío, qué pozo terrible lo he relegado, que solo puedo tan esporádicamente y a costa de tanto mal entreverlo. Hundido en mí como una semilla muerta, quizás recuerda las épocas felices en que cohabitábamos, más aún en que éramos el mismo y que no había distancias que salvar ni vino que beber para tenerlo constantemente presente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, se trata, jóvenes, de eso, de poder a través del vino comunicarme con mi yo creativo. Ahora, tengan ciertamente cuidado, jóvenes, con esto que les he dicho, porque claro, no se trata de tomar para evadir la realidad. Nietzsche criticaba a esa gente que toma para evadir la realidad, porque son como cristianos. El cristiano se apega a la relación para no aceptar el mundo tal y como es. Para Nietzsche hay que tomar para superar el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo, joven? A ver. Nietzsche dice, Dios ha muerto. Pero Nietzsche sabía que la gente le daba sentido a su vida, estimados jóvenes,
con Dios. Entonces Nietzsche sabía que después de que la gente aceptase la muerte de Dios, su vida no iba a tener sentido. Ese es el nihilismo. El nihilismo es considerar que la vida no tiene sentido, ¿correcto? Pues la vida no tiene sentido y esa es una consecuencia de la muerte de Dios. Entonces, si la vida no tiene sentido, una forma de darle sentido a la vida es mediante el arte. Y este arte tiene que instalar valores vitales, no valores decadentes, como el de esta persona que ha matado a su hijo, diría Nietzsche, y miren, solo se resigna estoicamente. No, hay que crear obras donde la gente ame la vida, ¿no? Nietzsche dice en un libro, si yo tuviera que creer en algún dios, sería un dios que baila. Dionisio. ¿Por qué? Porque el baile es el sinónimo de lo esporádico, ¿no? Ya sé por qué quizás no me gusta bailar, ¿no? Yo me siento más apolíneo, ¿no? Más metódico, ¿no? Pero claro, el baile es como que, digamos, un poco más lo espontáneo, ¿no? Déjate llevar por la música, te dicen, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, eso es Nietzsche. Entonces, yo quería comentarles también en esto de Nietzsche la embriaguez, que, por ejemplo, hay artistas que, digamos, toman, pero como escapatoria de la realidad. Nietzsche no estaría a favor de eso. Por ejemplo, miren qué dice Baudelaire, jóvenes. El estado excepcional del espíritu y los sentidos que puedo, sin exagerar, llamar paradisiaco, si lo comparo con las pesadas tinieblas de la existencia común y cotidiana. O sea, Baudelaire prefería consumir opio y ver el mundo de manera paradisiaca, porque sin consumir opio o hachís, ¿no? La vida le parecía cotidiana, común y aburrida. Miren qué dice el tan celebrado artista Bukowski, ¿no? Si no hubiese sido borracho, probablemente me habría suicidado hace tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues esa es como una escapatoria. No, pues no hay que ver el arte, la embriaguez, para instalar valores vitales y para crear, no para evadirnos de la realidad. Lo digo, jóvenes, porque, a ver, a mí me llama la atención, y les lo voy a preguntar, ¿por qué ustedes creen que las personas toman? ¿Por Profesor, qué? Dígame. creo yo que va como esa canción que dice, toman para olvidar, pero solo por un momento. O sea, es como, se sienten tan tristes que la única forma de poder liberarse es tomando. ¿No? Pero Profesor, para una mí, pregunta. dígame. ¿Personas que toman en general o solamente las que sí se sienten tristes? No, o sea, en general, ¿no? ¿Por qué usted cree que las personas toman? Puede A ver, ser por diversas razones. Una, como dice mi compañero, porque se sienten tristes y otra por simple gusto. Hay claro. gente que le gusta tomar alcohol o porque a veces otra gente porque se siente feliz, básicamente. Está tan feliz que se pone a beber. Sí, es Le gusta cierto. disfrutar esas sensaciones. Es cierto, hay gente que toma por, ¿no? Claro. Por ejemplo, jóvenes, a mí no me gusta, o sea, una cerveza no es deliciosa, ¿no? Una limonada es rica, pero una cerveza, hasta yo la siento media amarga, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ya de gustos, digamos. Entonces, sí, pues yo me he preguntado a veces por qué las personas toman. A veces veo que conversan, trato de entender, ¿no? ¿Por qué? Entonces, hay mucha gente, como dice el compañero, que también que tiene problemas y toma. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, ese grupo de personas, que de hecho no son todas, ¿no? Nietzsche diría que no, pues que están buscando evadirse, digamos, ¿no? Tomo porque tengo problemas. Nietzsche diría, no, pues, esa es una evasión, ¿correcto? ¿No? Entonces, cuidado, ¿no? O sea, no se trata de que voy a tomar y voy a crear, no necesariamente, ¿no? No necesariamente ocurre eso. Otra razón, jóvenes, ¿no? A ver, dice, profesor, no sé cómo sería la serie Al fondo y sitio. Hay dos personajes que toman como si fuera un pasatiempo. Es cierto, ¿no? Hay dos personas,
No lo sé, es que uno escucha tanto ya. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelo era de Cerro de Pasco, trabajaba en la mina y a veces venía uno de sus amigos y conversaba, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los sábados íbamos a tomar a las fiestas? Y yo una vez le pregunté, ¿no? A mi abuelo, pero le digo, abuelo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo tiempo, ¿qué hago? Nado, hago mi bicicleta. ¿Para qué voy a malograr mi cuerpo, no? Tomar. Y a conversar, puedo conversar con mi amigo, ¿no? ¿Para qué necesito tomar? No lo entiendo, ¿no? O sea, ¿qué de plus le da tomar una conversación? Profesor. No lo sé, ¿no? Entonces, para terminar la idea, estimado Juan Pablo, entonces, claro, yo recuerdo que mi abuelo me dijo, lo que pasa es que en ese tiempo no había muchos entretenimientos como ahora. Entonces, inferí que en ese tiempo la gente tomaba como que para pasar el tiempo. Ya trabajé toda la semana, a ver qué hago, ¿no? Ya con el compadre, ahí como que se ponían a tomar, no sé si hasta embriagarse o más, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Es cierto lo que dijo tu compañero Kevin, son múltiples causas, ¿no? Son múltiples causas, ¿no? Pero algunos, claro, toman para evadirse. Nietzsche no estaría de acuerdo con eso, ¿no? Sí, Juan Pablo. Creo también que a veces se toma por influencia, digamos, cultural, porque no es, digamos, no es extraña la idea de una persona totalmente ebria durmiendo en la calle, tirado. O sea, yo pienso que la mayoría de nosotros que aquí presentes ha visto eso, se ha encontrado con eso, o de alguna forma entiende que para celebrar o cuando hay celebraciones siempre hay alcohol, más como una costumbre a veces. Sí, tiene razón, ¿no? A veces mis amigos me dicen, es mi cumpleaños, ¿no? Voy a hacer una fiesta, pero nos vamos a encontrar en el centro desde las 7. Ya le digo, yo me regreso, a mí me gusta dormir temprano, ya voy a ir a las 7, pero de ahí tengo que hacer, ¿no? Y voy, y claro, y toma. Yo tomo mi agua, yo tomo mi agua. Sé que a veces no, o sea, y claro, quizás cuando son ustedes puede ser una influencia social, ¿no? Pero ya a mi edad, a mí nadie me va a obligar a tomar, ¿no? Pues no quiero tomar, pues, ¿no? ¿Por qué no? Claro que a veces puede ser cuando se hace reciclo en la universidad te dan una copita de vino, una copita, ya, pues, una copita. Pero eso de que te quieran, porque a veces los jóvenes sí, ¿no? Por presión de grupo hacen ciertas cosas, ¿no? Bueno, eso cuando son, digamos, jóvenes, ¿no? Pero a cierta edad ya, ¿quién, digamos, te va, no quieres, pues, ¿no? Y está un poco más en tu libertad, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, es difícil comprender al ser humano, ¿no? Es difícil. A veces trato de comprender, jóvenes, a las personas. En realidad, esto, como dijo su compañero, son muchas causas y no, cada persona es como que diferente. Entonces uno no puede a veces universalizar, ¿no? Y decir que hay una causa, hay múltiples causas. Muy bien, Adorno. Jóvenes, Adorno era un filósofo que enseñaba en la Universidad de Frankfurt, pero tenía ascendencia judía y cuando el régimen nazi, digamos, ascendió, escapó y se fue a los Estados Unidos y le interesó, digamos, la sociedad de masas, ¿no? Y, digamos, las formas de divertirse. Entonces, usualmente se tiene el ocio. ¿Qué es el ocio? El tiempo libre. A ver, jóvenes, ¿qué hacen cuando tienen tiempo libre? Ya estudiaron, ya cumplieron todos sus deberes, ya estudiaron su clase de la pre, ya estudiaron bien, ya hicieron los deberes de la casa, digamos, ya trabajaron. Cuando tienen tiempo libre, ¿qué hacen, jóvenes? A veces trato de hacer algo nuevo, distinto de la rutina, distinto a lo que siempre hago. Ya, muy bien. La mayoría de personas cuando tiene tiempo ve series en la actualidad. Sí, yo veo Creo que sí. series. Sí. Tocar la guitarra, ver videos de YouTube, ya muy bien, videos graciosos, ver series. Muy bien. A ver, joven.
Lo que dice Adorno es que mucha gente con su ocio se entretiene. Sabemos entretenimiento. Pero para Adorno, en realidad el tiempo libre no debe servir para entretenernos, sino para desarrollarnos. Para llevar un curso de arte en el siglo XX, las vanguardias que vamos a ver la siguiente semana, para aprender a tocar violín, o también, o sea, para desarrollarnos nosotros, o también para consumir arte, ¿sí? Pero acá hay una distinción fundamental. En la sociedad actual, el arte es sinónimo de entretenimiento. Pero, según Adorno, el arte nos debe hacer personas críticas. Por ejemplo, el arte nos debe hacer conocer los problemas sociales. ¿Alguno de ustedes fue al cine a ver esta película en quechua, El cine del pueblo? Hay una película quechua que ha estado en cartelera varias semanas. No sé si sigue. Ha estado en el Cine Planet, bueno, en alguno. ¿Cómo se llama? El cine del pueblo. Es que el título está en quechua y la película es en quechua, está subtitulada, ¿no? Por ejemplo, yo fui a ver esa película, ¿no? Después de años fui al cine, creo que desde que vi el Joker en el 2019, no había ido al cine, y esa película trataba de un niño, niños quechuas, y te muestra cómo los niñitos tienen que caminar para llegar al colegio. Hay una parte muy emotiva de la película cuando cantan el himno nacional, ¿no? Personas abandonadas por el Estado peruano cantando el himno nacional. Entonces su profesor en el colegio les habla del cine y les habla de figuritas que salen ahí, ¿no? En el este. Y un niñito escucha y va con su padre al pueblo, porque él vivía como que en una zona alejada, y va con su padre al pueblo y proyectaban así, ¿no? El cine, ¿correcto? ¿No? Y el niñito, cuando ve que esto, o sea, el niñito tenía miedo, ¿no? O sea, era como estas personas que hicieron las primeras pruebas del cine con el famoso ejemplo de un ferrocarril, y dicen que las personas que vieron esa imagen se escaparon porque pensaban que el ferrocarril iba a salir, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el niñito ve el cine, ¿no? Y llega su amiguito y dice, yo soy, ¿no? Jacinto Lee, creo que es, ¿no? Y voy a pelear y esto, el otro. Entonces, a la comunidad, a las personas de su comunidad, los lleva al cine. Pero ahí surge un problema, jóvenes. Las personas de su comunidad solo hablaban quechua y no entendían el cine. Es una película muy conmovedora, ¿no? Muy conmovedora. Y las personas no entendían. Entonces, de pronto el niñito le dice a este señor que llevaba de pueblo en pueblo el cine, ¿no? Le dice, ¿y por qué hay películas en quechua? Y él le dice, no hay ni habrá. Y la película tiene un final, es un muy buen final, ¿eh? Es un muy buen final. Bien, creo que bien pensado. La película está bien estructurada, ¿no? Entonces, en el final sugieren que ese niño de la película es el director, que por eso ha hecho una película en quechua. Bonita, muy bonita. La gente se paró en el cine, ¿no? Y eso que yo la vi, digamos, en una zona, ¿no? Pero la película, la gente se paró y todo. Es una película, ven, que te hace tomar conciencia de todo lo que tiene que pasar una persona, ¿no? Por ejemplo, o sea, acá en Lima, mi colegio estaba a 4 cuadras, ¿no? Cuando iba al cine entendía. Recuerdo que la primera película que fui al cine a ver con mi familia fue Godzilla, ¿no? Godzilla. No me acuerdo ahí. Miedo. Yo no tuve ese problema. Entonces te das cuenta, te hace comprender problemas. Ese es el fin del arte. No, jajaja, no, que eso, historias de amor que ya aburren, porque son las mismas, ¿no? Como que faltan ideas, ¿no? Entonces, justo una amiga, filósofa, que me tocó compartir una charla con ella, esta chica está muy metida en el cine, hablamos luego de la conferencia y me dijo, Eliazar, hay una diferencia entre cine de entretenimiento y cine como arte. Parece que muchos cineastas, por querer ganar plata, ya tienen fórmulas, ¿no? Entonces, son cosas distintas. El cine nos debe hacer conocer problemas sociales, ¿no? Por eso, jóvenes, personalmente a mí no me gusta mucho ir al cine, porque no me gustan mucho las películas de Hollywood. Me gusta más el cine independiente, ¿no? Personalmente digo, ¿no?
Y ese es, digamos... Debería haber más de la realidad. Sí, pero eso hace Contar cine historias. independiente, ¿no? Eso es el cine independiente. Y hay películas peruanas que hacen eso. Hay un cine igual de Lima que se hace en el Centro Cultural de la Católica. Hay centros culturales, por ejemplo, Allison, en el Centro Cultural de España, proyectan muy buenas películas, ¿no? Esas películas no las ves en cartelera, pues, porque esas películas no se someten, digamos, a este cine un poco para entretener, que en realidad a mí no me entretiene, ya me aburre, porque es como que la misma historia, dos personas que se aman, que son distintas, que terminan, o sea, a mí me aburre, ¿eh? No sé qué entretenimiento es ese, ¿no? Pero bueno, bueno. Entonces, en la literatura también ocurre lo mismo. Por ejemplo, acá tengo una novela muy bonita de Manuel Escorza, Redoble por Rancas, ¿no? Y he quedado, jóvenes, este año voy a viajar a Cerro de Pasco, a Rancas, a conocerlo. Y mi tío me dice, ¿y por qué quieres conocer Rancas? Por Manuel Escorza, le digo, ¿no? Por Manuel Escorza. Yo leí esta novela, por ejemplo, jóvenes, muy buena, Redoble por Rancas, y Manuel Escorza, jóvenes, cuenta el dilema que pasan los pobladores de Rancas, en Cerro de Pasco. La Cerro de Pasco Corporation cerca, y estas personas se quedan atrapadas, sus animales no podían pasar a que coman, digamos, pasto, y el cerco comienza a pasar. Entonces, los de la comunidad hacen protestas, y el Estado peruano comienza a, estimados jóvenes, comienza a, ¿cómo decirlo? ¿No? Digamos, toma partido. ¿Y qué creen que hace en el Estado peruano, jóvenes, en Redoble por Rancas? ¿Ayuda a los peruanos o a la transnacional? ¿Qué creen? A ver. El Estado peruano Ayuda al extranjero. no solamente ayuda, los mata. El último capítulo de esta novela es una conversación en el cementerio, las almas hablan, ¿no? Y casi al último, Manuel Escorza dice una frase que siempre me impactó, ¿no? 8 guerras perdido con el extranjero, el Estado peruano, pero cuántas guerras ganadas contra los propios peruanos. Y hace una labor de historiador, las matanzas que hubieron en las colonias, las matanzas en el siglo XX. Y actualmente, jóvenes, estamos viviendo una matanza, ¿no? Parece que eso se repite en la historia. ¿Ven? Entonces, este libro a mí me hizo conocer un problema que yo no conocía. A mí nunca me enseñaron en mis cursos de historia en el colegio la matanza que hizo el Estado peruano contra la comunidad de Rancas. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ven, ese arte me hizo tomar, digamos, conciencia de problemas sociales, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Manuel Escorza porque él fue nominado al premio Nobel. Yo no sé por qué no es tan conocido Manuel Escorza. A mí me gusta mucho, ¿no? O sea, no es tan conocido como Arguedas, por ejemplo, Ciro Alegría, ¿no? Hay una entrevista que le hacen en España a Manuel Escorza y le dicen, señor Escorza, usted en sus novelas cuenta cosas fabulosas. Y Manuel Escorza dice, no, yo he contado lo que ha pasado. Y Manuel Escorza cuenta algo, jóvenes, ¿no? En el siglo XIX, si no me equivoco, un grupo de campesinos quería hacer un sindicato y un patrón estaba en contra. Pero de pronto dice, ya, voy a aceptar que hagan un sindicato. Vamos a celebrar por el sindicato. Y les da a tomar una bebida. Y envenena a todos los campesinos. Bueno, envenena como que a 20 campesinos. Se abre un juicio. ¿Y qué acepta? ¿No? Se abre un juicio, jóvenes. ¿Y qué acepta la Corte del Cusco? Infarto colectivo. El patrón dijo que a los 20 les agarró un infarto al mismo tiempo. Y la Corte de Cusco aceptó eso. Manuel Escorza le dice en la entrevista, Manuel Escorza cuenta eso también acá, cuenta ese pasaje. Y Manuel Escorza le dice en la entrevista,
¿Yo soy delirante o la realidad latinoamericana es delirante? La realidad. Por eso en América la novela es como un tribunal, porque la justicia ya no es justicia. Y lo estamos viendo ahora, ¿no, jóvenes? Todo eso me hace una persona un poco pesimista, jóvenes, ¿no? Conocer un poco de historia, ¿no? Te hace una persona en realidad, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Un poco, digamos, pesimista, porque te das cuenta que no es de ahora, no es que ahora estemos así. Esto ha sido, pero ojalá que no siga siendo así, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ah, mira, esta película no la he visto, Juan Pablo, ¿no? No la he visto, siéndote, digamos, sincero, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está Manuel Escorza. ¿Para qué voy a leer poetas? Miren qué dice Manuel Escorza. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. No nada que el poeta me dejó mi chica, voy a ser poeta. Nada que ver. El poeta debe ser un poeta social, como Javier Heró. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta, es una forma de hacer poesía, ¿no? Muy bien, jóvenes. Valoración estética y juicios estéticos. Toda obra de arte son portadoras de contenidos, ¿no? Por ejemplo, para David Hume, jóvenes, solo pocas personas están calificadas para valorar una obra de arte. A ver, jóvenes, para valorar cuál es el gran mérito, estimados jóvenes, ¿no? Para valorar cuál es el gran mérito de la Divina Comedia, lo debe hacer cualquier persona o un profesor que ha estudiado literatura. ¿Qué creen ustedes? Alguien especializado en literatura. O sea, hay personas especialistas, pues, ¿cierto? Personas especialistas. Y yo creo que ese es el problema de nuestra sociedad, jóvenes, ¿no? Y bueno, yo sé que una clase de filosofía tiene que incomodar, y si lo que voy a decir a continuación tiene que incomodar, ¿no? O sea, soy amigo de la verdad, no amigo de Platón, decía Aristóteles, ¿no? Jóvenes, en la sociedad vivimos en un subjetivismo ramplón. La gente cree que puede opinar de cualquier cosa. Su opinión importa. ¿No? La gente cree que puede opinar de cualquier cosa y peor aún, cree que debe ser respetada su opinión. Respétame, sé tolerante. ¿No? O sea, jóvenes, a ver, una persona que ha estudiado música y habla de Tchaikovsky, de pronto viene una persona y dice, no, el reggaetón es mejor que la música clásica. ¿Se tiene que respetar esa opinión? ¿No? Un joven que dice, Marx se equivoca. ¿Qué libro de Marx has leído? No, he visto un TikTok de Marx. ¿No? O sea, antes de hablar, infórmate, ¿no? Eso dice en la Biblia. Esa es una cita de la Biblia, es un salmo. ¿No? Y Mao Zedong decía, solo tiene derecho a hablar quien ha leído. Pero en la sociedad actual, la gente es especialista en todo, ¿no? En todo. Son economistas, son analistas políticos, o sea, todos saben, ¿no? Así que yo recuerdo una frase de Tales de Mileto, ¿no? Si no tienes nada que decir, mejor quédate callado. Me parece, digamos, una buena frase. Mucha sabiduría, muchas palabras me indican sabiduría, decía Tales de Mileto. Así que, digamos, hay que estar versados en algo. Eso dice David Hume. Son solo pocas personas las que, digamos, pueden hablar sobre ciertas cosas. ¿Correcto? ¿No? Son unos pocos. Pero ahora tenemos redes sociales y nos mandamos nuestro discurso, ¿no? Las redes sociales, jóvenes, se han dado cuenta. ¿Son foros de discusiones racionales las redes sociales, jóvenes? ¿La gente discute ideas o opina nada No, más? no. ¿No? Incluso se critican y comienza a pelear. Comienzan a pelear los adjetivos. Y uno empieza a atacar al otro y así sigue la cadena. Sí, jóvenes, es cierto, ¿no? Ya recuerdo por qué aquel que sale de la caverna en la alegoría de la caverna no quiere volver a la caverna, ¿no? Se entiende, pues, por qué no, digamos, quiere
digamos. ¿No? Marcolé dice, profesor, Marcolé de Negri parafrasea lo que dijo, que proviene, claro, eso está, eso que les estoy diciendo está en un conversatorio que hicieron en la década de los 90 sobre la pornografía, ¿no? La pornografía, no, a ver, sobre la sexualidad, ¿correcto? Sobre la No, pero sexualidad, en esa ¿no? parte hablan sobre la pornografía. Claro, en Sí, una sí. parte sobre la, claro, sexualidad y pornografía. Y ahí está un doctor sanmarquino, Justi. Y el doctor Justi dice, no era doctor, dice, pero si la gente sabe, la gente en la calle han hecho una encuesta y dicen que no se les debe enseñar educación sexual. Y Marco Aurelio dice, ¿y por qué usted se basa en la gente? ¿Acaso la gente está informada? Solo tiene derecho ahí, Marco Aurelio dice esas frases, ¿no? Correcto, ¿no? Yo con las personas que aprecio, por ejemplo, con mi papá veo programas así culturales, ¿no? Quizás a mi papá no le gusta leer mucho, pero sí, pues, ¿no? Hay buenas series, documentales, ¿no? Sobre, ahí Marco Aurelio de Negri dice, digamos, de esa famosa. Y verdad, jóvenes, me he dado cuenta, he citado a Mao Zedong. Ojalá que la DIRCOTE no encuentre esta clase, porque si no, ya saben, si no vengo a la siguiente clase, ya saben dónde estoy. Muy bien. Walter Benjamin. Muy bien, jóvenes. Walter Benjamin dice que una obra depende de quién la crea. Cualquier cosa que hable o que haga Picasso, por ejemplo, Picasso, un día salió de su estudio, llegó, tomó pintura azul y escupió. ¿Saben cuánto vale ese cuadro, jóvenes? ¿Cuánto? Creé una palabra. Siempre mi dislexia, jóvenes, me persigue hasta ahora. Millones. Millones, porque es Picasso. Entonces, lo que dice Benjamin es que como que el valor de una obra de arte depende de cuánto cuesta. Voy a la casa de un amigo y me dice, ese cuadro es de Van Gogh. A mi padre le costó 10 millones de euros. Debe ser un buen cuadro, ¿no? Debe ser un buen cuadro. ¿Cuenta? ¿No? Por ejemplo, jóvenes, en la sociedad. Yo siempre me pregunto, tantas épocas en las que pude vivir, jóvenes, ¿no? El siglo XVIII en Francia, el siglo XIX en Alemania, ¿no? El siglo XX en Alemania, en el existencialismo, ¿no? Y miren, en nuestra época, jóvenes, Piero Manzoni dijo, todo lo que hace un artista es arte. Inflaba globos, los vendía. Globos con aire de artista, ¿correcto? Tocaba con su huella dactilar huevos con huella de artista, pero su obra más sagaz es que defecó en latitas, así como latitas de atún, sí, defecó. Y miren cuánto costó su latita, hizo varias, como 50. La pieza vale más de 275.000 euros, más de 1 millón de soles, ¿correcto? A pesar de que está 80.000. La transacción de la lata 69 ha batido récord en el 2015 con 256.000. 3 años después, la número 12 se vendió en Eso es absurdo. ejemplos jóvenes, ¿no? Entonces, es Profesor. como el ejemplo de la banana, ¿no? ¿Cuánto costaba la banana? Y entonces uno dice, es que si cuesta millones, debe Millones. ser arte, ¿no? Bueno, creo que Juan Pablo quiere comentar algo, jóvenes. No, la correcta traducción, Juan Pablo, creo que es excremento de artista, ¿no? Pero bueno, está en italiano, ¿no? Muy bien, dígame, Juan Pablo. ¿Profesor, me escucha? Sí. Hace muy poco también salió algo parecido sobre un caso de una streamer, no sé si conoce eso, Sí. que vendía sus eh, como globos con su aliento. Y eso, al ser tan influyente, al seguirla, lo vendía a una elevada cantidad y ganaba bastante. Y Claro, todo porque sus seguidores les gustaba a claro. ella y lo que hacía.
Sí, sí, un alumno me contó eso en el primer ciclo virtual que di en la pre, o sea, más o menos en junio del 2020. Yo lo busqué, pero él me contó que la chica veía el agua, vendía el agua de su bañera, ¿no? ¿No? El agua de su bañera, o sea, se bañaba y vendía el agua de su bañera. Parece que ahí hay algo más erótico, ¿no? En el agua de su bañera. O sea, ella no es una artista, parece como que era atractiva y wow, el agua. Parece que había algo más morboso, creo ahí. En el caso de Piero Manzoni es porque era un artista, ¿no? Pero en el caso de la chica gamer, como usted dice, parece que fue porque es atractiva y más, ¿no? Jóvenes. Entonces, pero sí, sí, de hecho que tiene, digamos, eh, re, digamos, relación, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, acá están las artes. ¿Cuál es el arte más consumido en nuestros días, jóvenes? La Las dos música, artes. La música y sí. el cine, ¿no? El cine. Bueno, las artes que yo más consumo es literatura en primer puesto, pintura, creo que después música recién. Bueno, música después y luego la pintura también me gusta mucho. El cine, no tanto en realidad, ¿no? No tanto. Sí he visto algunas películas, ¿no? Pero no, no digamos, es, ¿no? Yo personalmente, jóvenes, prefiero leer, ¿no? Leer a, digamos, ver Profe, una película. Dígame, Juan Pablo. debería llevar un curso de películas o de cine. Hay películas bastante buenas, interesantes. Sí, sí, sí. Y es loco porque también he hecho cineforos, ¿no? He comentado películas, ¿no? Algunas, claro, pero o sea, lo que le digo es que no tengo una cultura como yo veo amigos, pues, que sí ven 3 películas a la semana, ¿no? No, pues, hay personas que sí tienen una cultura, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy bien. Apreciaciones artísticas a través del tiempo, jóvenes. Yo puedo conocer a una sociedad a través de su arte. Por ejemplo, los griegos cultivaban el cuerpo. ¿Se han dado cuenta? ¿Y por qué? O sea, en los griegos había un antropocentrismo. ¿Y por qué en los griegos había un antropocentrismo? ¿Y por qué los griegos cultivaban el cuerpo? Porque los griegos creían que, digamos, tu cuerpo muestra las virtudes de tu alma. Entonces, un griego veía un gordito, un griego decía, esta persona no es virtuosa porque come mucho, un virtuoso come lo necesario, ¿no? Y segundo, no es disciplinado porque no hace deporte. O sea, para un griego, tu cuerpo ya como que decía algo de tus virtudes. Ahora, sabemos que hay personas que por un problema, ¿no? Ya de la tiroides, comen poco y engordan. Además que sabemos ahora que tiene que ver con los genes también. Hay una cuestión genética, hay personas que son más propensas a... Pero los griegos creían eso. Entonces, ven, en sus, digamos, eh, en sus, en su arte se muestra esa idea, ¿correcto? ¿No? La idea del cuerpo. Por ejemplo, en algunos frescos griegos también hay un hombre con una mujer, lo que quiere decir que los griegos eran más licenciosos que nosotros, ¿no? En cambio, nosotros un desnudo, no es como que somos más cristianos, ¿no? Digamos, ¿no? Recuerdo una vez una amiga que me cuenta que, digamos, fue a la casa, ¿no? De un chico y a la entrada tenía un cuadro de un desnudo, ¿no? Un cuadro de un desnudo. Y dijo, ay, este chico será un pervertido, ¿no? O sea, por ejemplo, somos cristianos, pues, principalmente, ¿no? Porque vemos un desnudo y como que, ¿no? Por eso al David que hizo Miguel Ángel le pusieron la hoja de parra para tapar su sexo, ¿correcto? Entonces, ven, el arte ya nos dice algo de la cultura, ¿no? Ya, el calendario desnudo ya creo que es diferente, ¿no? Pero los cuadros con desnudo son distintos. Pues. Hablando de esa serie Al fondo y sitio, creo que esos personajes que ustedes dicen, creo que tienen en su cuarto, en vez de tener cuadros, tienen a las malcriadas del Trome, ¿no? Me parece. No sé quién me dijo eso, ¿no? Yo colecciono las malcriadas del Trome como esos personajes del fondo y sitio. No, no lo he visto, pero como lo dijo, supongo que será, ¿no? Ya, muy bien, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Los griegos y su culto a... En cambio, miren,
En la edad medieval, angelitos, a ver, ¿dónde hay un desnudo acá, jóvenes? Aunque jóvenes, en los medievales los angelitos sí están desnudos, ¿no? Los niñitos, ¿no? Los querubines, ¿no? Sí, Pero es una desnudez cándida, pues así como cuando uno baña a su hijito y ve un gordito, y claro, ¿no? Pero, digamos, no es como una desnudez griega, pues, de un hombre adulto. Entonces, ¿ven? Podemos conocer a un, digamos, a una cultura a través de sus artes. Recuerdo que mi papá ve la serie Vikingos y una vez estaba viendo y a veces, digamos, veo partes con él, no veo la serie completa, y recuerdo que Ragnar vio un crucifijo, ¿no? Y dijo, yo no entiendo por qué los cristianos adoran a una persona que se dejó matar, ¿no? En cambio, los, digamos, no eran los vikingos, eran, sí, los vikingos, ¿no? Claro, la serie se llama Vikingos. Entonces, en cambio, los vikingos adoraban a personas fuertes, ¿no? Que ganaban, conquistadores, ¿no? ¿Ven? El tener la representación, por ejemplo, nosotros adoramos a alguien que se dejó matar porque era el Hijo de Dios, podía, o sea, de a todos, ¿no? Porque nosotros detrás de eso valoramos la humildad, ¿no? La humildad. Entonces, una persona extranjera podría, digamos, ¿no? Muy bien. Y bueno, el arte moderno, ya un poco más abstracto, el arte conceptual. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Jóvenes, para recordar lo que vimos, ética, ya saben que Platón habla de la imitación, Aristóteles que se debe tener una tecné, ¿correcto? Kant, que el arte sigue un fin en sí mismo, no tiene por qué someterse, y que las obras de arte más hermosas, digamos, logran captar la belleza de, digamos, o logran decir que es bella por muchas personas. Hegel, el arte es la expresión sensible de la idea. Nietzsche, que tiene que ver más con lo dionisiaco. Un alumno me hizo una pregunta el día lunes, jóvenes, ¿no? Dígame, Alison. Yo he escuchado de que la belleza o la estética, que un objeto es muy bello, un cuadro es más bello cuando es más real, o sea, representa la realidad, como esos cuadros antiguos en el que se le ven las expresiones más realistas, de los colores, las iluminaciones. He escuchado que lo que está más cerca a la realidad, que se asemeje ahí, se percibe más bello. Algo se ha escuchado, profe. ¿Es verdad? Lo que pasa es que lo que es lo bello es relativo, ¿correcto? Por ejemplo, Alison, recuerdo que una vez estaba por Miraflores y me topé con el Centro Cultural Peruano Británico, el que tiene el Instituto Británico, que se enseña inglés. Y habían premiación de esculturas peruanas. La número 1 era un fierro doblado. No entendí eso, ¿no? Yo no entendía por qué era el primer puesto. Era un fierro, tal cual, un fierro doblado. Y mi papá me decía, no, es que quizás quiere decir algo. Sí. Yo, entonces, claro, hay personas para las cuales tienen otra sensibilidad, ¿no? Y por ejemplo, no sé, ¿no? Pueden, ¿no? Entonces, claro, tu postura es un poco más naturalista, ¿no? Algo es bello, digamos, en tanto se acerque a, pero en todo caso, eso en estética es una postura, ¿correcto? Yo quería terminar esta clase, por ejemplo, con, ¿han visto esos huacos? ¿Han visto ese huaco que hay en Trujillo con un falo enorme? Los huacos eróticos Ya, no por son los ejemplo, únicos. claro, los huacos eróticos están acá en el Arco Hoyle, digamos, en la Avenida Bolívar, en Pueblo Libre, pero él ha creado una escultura, ¿no? O sea, él ha creado algo más grande ya, porque los huacos suelen ser más pequeños. Entonces, por ejemplo,
Viendo ese huaco, podemos ver que los moches no eran tan pacatos en la moral como nosotros, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, jóvenes, hay gente que digamos, ha cuestionado eso, ¿no? Lo quemaron, creo, ¿no? Lo quemaron. Por ejemplo, una persona cristiana dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué ponen eso, no? Creo que un amigo que está en Trujillo, trabaja, es guía de un museo, me dijo que también las feministas decían que eso era sinónimo del poder del hombre y como que cortaron, ¿no? O sea, lo convirtieron en un eunuco al pobre Guaquito, ¿no? Y bueno, ¿no? Por ejemplo, incluso ya entrando un poco a algo muy peruano como la burla, he visto que en algunas fiestas hay ese Guaquito como animador, ¿no? Sí, comienza a bailar, ¿no? No sé por qué hacen eso, pero solamente les quería decir que, por ejemplo, Nietzsche diría, ¿no? Ahí está, estos moches valen la pena. Nietzsche estaría a favor de ese arte. La sexualidad está bien, ¿no? No se reprimieron, no como estos cristianos, su hoja de parra. A ver, pon una hoja de parra ahí, pues, ¿no? Creo que es un buen ejemplo también para que vean cómo el arte expresa la idiosincrasia de un pueblo. Muy bien, jóvenes, como dice Mefistófeles en el Fausto, todo lo que nace merece morir. La clase nació y va a morir ahora. Entonces, nos vemos. No, pacato. Pacato es una persona muy respetuosa moralmente, muy cohibida, ¿no? Pacato, un término, ¿no? No pacato. Pacato quise decir, ¿no? Pacato. Muy bien, jóvenes, nos vemos el siguiente viernes. Cuídense. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, Alison, cuídate. Hasta luego, profesor, cuídese, gracias por la clase. Hasta luego, Kevin, nos vemos. Hasta luego, profesor. Cuídate, Juan Pablo. Nos vemos, Profesor, jóvenes. ¿puede repetir la palabra antes de que se vaya? Pacato. Pacaco. Muy bien. O sea que Alison le dio risa a la clase, nada más, no aprendió nada. Bueno, joven, me voy triste. Sí aprendí, profe. Muy bien, la estaba molestando. Nos vemos, jóvenes, cuídense.